Nunca lo dijiste en voz alta. Pero hubo un momento, en el baño con la puerta cerrada, manejando solo de vuelta a casa. O en ese silencio de las 11 de la noche cuando por fin todo está quieto, donde algo en vos pensó: quiero desaparecer. No para siempre. No de manera dramática. Solo, un rato. Un día. Ser alguien que no tiene que responder a nadie, que puede irse sin que nadie lo necesite, que puede existir sin que eso implique tanto. Y después de ese pensamiento, casi inmediatamente, llegó la otra cosa. La culpa. Porque amas a tu hijo. Eso no está en duda. Y sin embargo ese pensamiento estuvo ahí, real, tuyo, sin que nadie te lo pusiera. ¿Cómo pueden existir las dos cosas al mismo tiempo? Esa pregunta tiene una respuesta. Y no es la que probablemente te dijiste a vos mismo en ese baño con la puerta cerrada. Hay una versión de esto que se ve por fuera y una que no. La que se ve, sos un padre o una madre presente. Estás. Haces las cosas. Buscas, llegas, organizas, aguantas. Desde afuera, funciona. Hay gente que incluso dice que lo haces bien. La que no se ve, hay un cansancio que no es físico solamente. Es algo más profundo, más difícil de nombrar. No es que no querés estar. Es que a veces no sabes dónde está la persona que eras antes de que todo esto empezara. La que tenía pensamientos que no eran sobre horarios, ni sobre la comida de mañana, ni sobre lo que necesita el otro. La que podía perderse en algo sin que eso fuera un lujo culpable. Hay momentos en que algo menor lo detona. Una tarde que se complica. Un llanto que no para. Una pelea pequeña que se hace grande. Y en el medio de eso, algo en vos no responde con paciencia ni con presencia. Responde con una urgencia de salir. No de ahí. De todo. Y después pasa. El momento cede. Vuelve la normalidad, el amor, la rutina. Y vos guardás ese momento como algo que no le contarías a nadie. Porque ¿quién va a entender que amás a alguien con todo y al mismo tiempo querés ser invisible por un rato? No solo los momentos de crisis. También están los otros. Los pequeños. Ver a alguien sin hijos irse de viaje y sentir algo que no es exactamente envidia pero se le parece. Leer sobre algo que ya no haces y sentir una pérdida que no tenés derecho de nombrar porque elegiste esto. Hablar con alguien de tu vida de antes y notar, en algún lugar adentro, que esa persona siguió siendo alguien y vos te convertiste principalmente en una función. Nada de eso significa que no amas a tu hijo. Significa algo diferente. Algo que vale la pena entender. Y hay una forma muy específica en que esto aparece en el cuerpo. Antes de que seas consciente de que estás al límite, el cuerpo ya lo sabe. Los hombros que no bajan aunque no haya nada que cargar. La mandíbula apretada a las 11 de la noche en un cuarto silencioso. El sueño que no descansa del todo aunque hayas dormido las horas que correspondían. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que no se nombró. Y está la confusión específica de los momentos buenos. Porque también hay esos. Momentos donde amás tanto que duela un poco, donde mirás y algo en vos sabe que esto es real, que importa, que vale. Y en esos momentos el resto, el agotamiento, la urgencia de desaparecer, la culpa, parece contradictorio. Como si los dos no pudieran ser verdad al mismo tiempo. Pero pueden. Esa es exactamente la forma que tiene el amor cuando es real y cuando cuesta. Si esto se parece a algo que cargas en silencio, tiene sentido que sigas acá. Hay más de esto, y va más al fondo. Si esto se parece a algo que cargas en silencio, tiene sentido que sigas acá. Hay más de esto, y va más al fondo. Para entender lo que pasa, hay que ir un poco antes. Antes de que existiera este hijo, este rol, esta vida organizada alrededor de otro. Antes de que ser padre o ser madre pasara a ser la primera respuesta a la pregunta de quién sos. Había una persona.
con sus propios ritmos, sus propias necesidades, sus propias contradicciones. Que a veces tenía ganas y a veces no. Que a veces quería estar sola y eso era simplemente eso, querer estar sola, sin que fuera un problema para nadie. Que podía desaparecer un sábado y volver el domingo y eso era una elección, no un abandono. Esa persona no desapareció cuando nació tu hijo. Pero el espacio que tenía sí se contrajo. De manera drástica, de manera permanente, de una manera para la que nadie te prepara del todo aunque todo el mundo diga que sí. Lo que nadie dice en voz alta es esto: convertirse en padre o madre implica una pérdida. No solo de tiempo o de libertad en el sentido práctico. Una pérdida de identidad. De la versión de vos mismo que no tenía que justificar existir. Que podía querer cosas sin que eso entrara en conflicto con el amor que le tenés a alguien más. Y esa pérdida, en muchos casos, no se llora, no se le da espacio. Porque ¿cómo le das espacio a una pérdida cuando lo que se perdió es algo que amas profundamente? El sistema emocional no tiene bien claro cómo procesar eso. Entonces lo guarda. Lo convierte en tensión, en agotamiento, en esa urgencia de desaparecer que no tiene nombre. Hay algo que pasa en el cuerpo también, y que rara vez se conecta con esto. El cuerpo de una persona que da mucho y recibe poco, no en el sentido material, sino en el sentido de atención, de espacio, de ser visto, empieza a funcionar en un registro diferente. Hay una activación constante que no llega a resolverse porque no hay pausa real donde el sistema pueda decir: ya está, por ahora no hay nada que hacer. Ese estado de alerta permanente no es ansiedad en el sentido clínico necesariamente. Es el costo de estar siempre disponible para alguien más. Y hay algo más. Crecimos con una idea muy específica de cómo tiene que verse el amor parental. Tiene que ser completo, tiene que ser incondicional, tiene que ser suficiente. Un buen padre, una buena madre, no tiene fisuras. No tiene momentos donde no quiere estar. No tiene una parte que reclama espacio para sí misma. Ese modelo no lo inventaste vos. Viene de más lejos. De cómo viste a tus propios padres funcionar, o de cómo no los viste funcionar. Y entonces construiste un ideal de lo que debía ser distinto. De mensajes que circulan en todos lados sobre lo que significa ser un buen padre o una buena madre. De la idea de que el amor verdadero no tiene límites, y que si tenés límites es porque algo en ese amor está mal. Entonces cuando esa parte aparece, y aparece, en casi todos, no tiene cómo integrarse. No cabe en la imagen. Entonces se vuelve secreta. Se vuelve vergonzosa. Se vuelve ese pensamiento que guardas en el baño con la puerta cerrada. Pero esa parte no apareció porque amas menos. Apareció porque hay algo tuyo que sigue necesitando existir. Y ese es un punto de partida muy diferente. El patrón no tiene un solo momento. Se repite, en diferentes formas, todo el tiempo. Está en cómo respondes cuando te preguntan cómo estás. Bien, cansado, lo de siempre. No mentira, pero tampoco verdad completa. La verdad completa tomaría demasiado tiempo, generaría demasiada incomodidad, requeriría que la otra persona aguante algo que no estás seguro de poder aguantar. Entonces la comprimes. La volvés manejable. La volvés aceptable. Y después de haberla comprimido suficientes veces, empieza a ser difícil encontrarla entera cuando la buscas. Está en cómo desaparece tu nombre, no de manera literal. Pero en las conversaciones, en los grupos de WhatsApp, en los cumpleaños, empezás a ser referenciado principalmente en relación al hijo. El papá de. O la mamá de. Y lo interesante no es que eso pase. Lo interesante es que en algún momento dejó de molestarte. O te molesta pero no sabes bien cómo nombrarlo sin sonar como alguien que se queja de amar a su hijo. Está en la culpa diferida. El mecanismo funciona así: tenés un momento de hartazgo genuino. Un momento donde el amor no está en primer plano, está el cansancio, la frustración, esa urgencia de que todo pare,
Y casi inmediatamente, antes de que ese momento pueda ser simplemente lo que es, llega la culpa a reinterpretarlo. A decirte que no deberías sentir eso. Que si lo sentís es porque algo en vos está mal. Que los que aman de verdad no tienen esos momentos. Y entonces el ciclo se cierra. El sentimiento original, el hartazgo, el agotamiento, el deseo de espacio, no llega a ser procesado porque la culpa lo tapa antes de que pueda terminar. Y lo que no se procesa vuelve. Más fuerte, más urgente, en el siguiente momento difícil. Está en cómo te relacionas con el tiempo libre cuando aparece. Un rato sin el hijo, porque está con el otro padre, con los abuelos, en el colegio. Y en lugar de simplemente usarlo, hay una negociación interna rápida. ¿Esto es egoísta? ¿Debería estar haciendo algo productivo? Si lo disfruto demasiado, ¿eso dice algo sobre mí? El descanso se vuelve otro lugar donde hay que justificar la propia existencia. Y un descanso que requiere justificación no descansa del todo. Está en los vínculos. En cómo algunas relaciones de pareja cambian cuando aparece la paternidad y nadie tiene bien claro cómo nombrar lo que cambió. En cómo las amistades se espacian y en algún punto dejó de haber espacio para la persona que eras con ellos. En cómo a veces estás muy acompañado y muy solo al mismo tiempo. Y en cómo esa soledad tampoco se puede decir en voz alta, porque, ¿cómo decís que te sentís solo cuando estás rodeado de la familia que elegiste? Está en lo que pasa con tu cuerpo a largo plazo. La tensión que se instala en el cuello, en los hombros, en la mandíbula. El sueño que no termina de ser reparador aunque hayas dormido. La sensación de estar siempre a mitad de algo. Nunca del todo presente en lo que estás haciendo porque siempre hay algo más que requiere atención. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que no se nombró, de todo lo que no tuvo espacio, de todo lo que se guardó porque no era el momento. Y hay un costo más, el más silencioso de todos. La distancia que se abre, de a poco, entre vos y tu hijo. No por falta de amor. Por exceso de rol. Por estar tan metido en hacer bien la función que en algún punto dejó de haber una persona real del otro lado de esa función. Y los hijos, que son muy buenos leyendo lo que no se dice, sienten esa distancia aunque no puedan nombrarla. La pregunta que queda, la que no tiene respuesta fácil, es esta: ¿cuánto tiempo puede una persona funcionar desde ese lugar, dando lo que se necesita afuera sin tener nada que le llegue adentro, antes de que el sistema empiece a cobrar lo que se debe? Lo que viene ahora cambia cómo se lee todo lo anterior. El deseo de desaparecer no es lo contrario del amor. Es lo que pasa cuando una parte de vos lleva demasiado tiempo sin ser reconocida. Esa distinción importa. Porque si lo lees como lo contrario del amor, lo único que podés hacer con ese pensamiento es esconderlo y avergonzarte. Pero si lo lees como una señal, como algo que dice, esta parte de vos también existe, también necesita espacio, también tiene derecho a ser, entonces hay algo que hacer con el que no es suprimirlo. Lo que describe ese pensamiento tiene un nombre en psicología. Se llama ambivalencia. No como insulto, no como diagnóstico, sino como descripción de algo completamente humano. La capacidad de amar profundamente algo y al mismo tiempo sentir que ese algo te cuesta algo real. Que te exige algo real. Que a veces pesa. La ambivalencia no es falla moral. Es la estructura honesta de casi todo lo que importa. Los vínculos que más importan son también los que más exigen. El amor más real no es el que no tiene fricciones, es el que las tiene y sigue siendo amor. Pero hay algo que la cultura parental hace de manera sistemática con la ambivalencia, y es volverla invisible. El relato dominante sobre la paternidad no tiene espacio para las fisuras. Para el padre que ama y que a veces está al límite. Para la madre que es completamente dedicada y que hay días donde no quiere serlo. Para la persona que eligió esto y que algunos días siente el peso de esa elección de una manera que no puede decir en voz alta. Entonces esas partes van a alguna parte. Van adentro. Se vuelven privadas, vergonzosas, separadas del resto de la identidad.
Y una persona que carga partes de sí misma que no puede mostrar, que no puede hablar, que tiene que guardar, esa persona se va vaciando de a poco. No de amor. De sí misma. Lo que necesita ese pensamiento no es ser suprimido. Necesita ser escuchado. No necesariamente por alguien más, aunque eso ayuda. Sino por vos mismo. Como información. Como señal de que hay algo que necesita espacio, aunque sea poco, aunque sea imperfecto. Que la persona que existías antes de ser padre o madre sigue estando ahí y tiene derecho a seguir existiendo. Eso no compite con el amor que le tenés a tu hijo, lo complementa. Porque una persona que tiene algo propio, que no vive únicamente desde el rol, que puede ser alguien además de la función, esa persona tiene más para dar. No menos. Volvé a ese momento. El baño con la puerta cerrada. El auto de vuelta a casa. Las 11 de la noche. Ese pensamiento que tuviste, quiero desaparecer, quiero que todo pare, quiero ser invisible un rato, no dice que sos un mal padre. No dice que amas mal. No dice que elegiste mal. Dice que sos una persona. Que tenés límites. Que hay partes de vos que existen más allá del rol y que cuando no tienen espacio, encuentran la única salida que queda, ese deseo de no estar. La culpa que llegó después no te hace mejor padre. No produce más amor. Solo te hace más silencioso sobre algo que merece ser dicho, o por lo menos pensado sin vergüenza. Amás a tu hijo. Eso es real. Y también es real que a veces el peso de ese amor, de ese rol, de esa responsabilidad que no tiene pausa, te aplasta. Las dos cosas son verdad. No se cancelan. Lo que sí puede cambiar, de a poco, es la relación que tenés con ese segundo pensamiento. El que viene después del primero. En lugar de usar la culpa para tapar lo que sentiste, usarlo como información. Preguntar, ¿qué necesita esta parte mía que todavía no tuvo? ¿Qué tan chico se fue volviendo el espacio para lo que no es ser padre? No hay respuesta limpia para eso. Pero hay algo en hacer la pregunta, en dejar que la pregunta exista sin aplastarla con culpa, que ya es diferente. Lo que cargas en silencio no es evidencia de que algo en vos está roto. Es evidencia de que estás haciendo algo enorme, con todo lo que tenés, sin que nadie te pregunte cómo estás realmente. Eso merece algo. No necesariamente una solución, porque no hay una solución limpia para la ambivalencia, para el peso, para la pérdida de identidad que nadie nombra, pero merece espacio. Merece ser pensado sin inmediatamente taparlo con culpa. Merece que la persona que está adentro de ese rol pueda, de vez en cuando, ser vista como alguien más que el rol. No sabes si tu hijo va a recordar que siempre estuviste. Pero hay algo que los hijos reciben, aunque no puedan nombrarlo, de un padre o una madre que también es una persona. Que tiene algo propio. Que a veces necesita y pide. Que no se desaparece en la función. Eso no es un lujo. Es parte de cómo se quiere bien. Hay más de esto acá, y sigue en esta dirección. Si llegaste hasta acá, ya sabes que esto te pertenece.